Hola a todos, bienvenidos a su programa de entrenamiento Kudos the Program. El día de hoy vamos a aprender a afirmar en presente simple. En ocasiones anteriores aprendimos cómo hacer preguntas en presente simple utilizando auxiliares do y das. El día de hoy vamos a aprender a hacer afirmaciones. ¿Cuál es el truco para aprender a hacer afirmaciones en presente simple en inglés? De hecho, el orden en que nosotros formulamos la afirmación es exactamente igual que en español. Me explico. Si yo voy a decir, yo trabajo en, yo digo I work in. ¿Ven? El orden es exactamente igual. Yo, I, trabajo, work, in. ¿Verdad? Listo. Entonces, el problema no es cuando yo voy a afirmar y me voy a referir a me, I, o me voy a referir a you, o me voy a referir a we o a they, porque es exactamente igual. Pero si vamos a referirnos a él, a ella, o a un sentimiento, una emoción, una ciudad, un animalito, en ese momento sí cambia la manera como yo voy a formular mi afirmación. ¿Por qué? Resulta que al verbo al final debemos agregarle S, ES o IES. Ya mismo vamos a ver por qué. Entonces, ya sabemos que esto solamente va a afectar si vamos a hablar de he, she o it, nada más. ¿Y qué le debemos agregar al verbo? Solamente le debemos agregar S, ES o IES. Ojo, quiero hacer esta aclaración. Esta manera de formular las afirmaciones no tiene nada que ver con el plural de las cosas. Aquí solamente estamos poniendo la acción en tercera persona, ¿ok? Entonces, ¿cuándo le agrego S al verbo? Le agregamos S al verbo cuando el verbo termina en E, es decir, en vocal E, o cuando el verbo termina en consonante. Termina en consonante. Muy bien. Cuando le agrego ES, cuando el verbo termina en O. Ustedes van a decir, ¿pero qué verbo va a terminar en O? Do, go. Entonces, cuando el verbo termina en O. Y le agregamos IES cuando el verbo termina en Y. Pero ojo, esa Y tiene que ir anteriormente, tiene que ir una consonante, porque si va una vocal, solamente le agregamos S. Repito, el verbo termina en Y, pero la Y debe ir precedida de una consonante. Por ejemplo, study. ¿Ven? Antes de la Y hay una D. Por eso ahí sí le cambio la Y por IES. Pero digamos play es P-L-A-Y, como la Y no lleva antes una consonante, sino una vocal, por eso solamente le agrego S, ¿ok? Entonces, el verbo termina en Y, la Y debe ir precedida de una consonante. Entonces, aquí estoy haciendo las anotaciones en el tablero para que ustedes puedan tomarle un screenshot y les quede esto claro. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos he, she, it, como pueden ver. ¿Cuál es la condición para he, she, it? Que termine en S, ES y ES. ¿Cuándo le agrego S? Cuando el verbo termina en vocal E o consonante. ¿Cuándo le agrego ES? Cuando el verbo termina en vocal O. ¿Y cuándo le agrego Y? Cuando le agrego IES, cuando el verbo termina en Y, pero antes está precedida de una consonante. ¿Listo? Aquí están mis reglas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos ejemplos para que podamos entender cuándo le agrego S, ES o IES. ¿Listo? Entonces, siguiendo lo que tenemos acá, entonces voy a poner algunos verbos. Evidentemente, para ponerles S, ES o IES, ¿qué debe suceder? Pues que yo tengo que estar hablando de él, de ella o de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a decir, tú bailas, tú no puedes decir you dances. Tú tienes que decir you dance. ¿Por qué? Porque no se le debe agregar ni S, ni S, ni S cuando hablo de tú. Solamente cuando hablamos de he, she, it. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algunas frases utilizando algunos verbos y vamos a ver qué le debemos colocar. Entonces, ejemplo, si yo voy a decir él estudia inglés, entonces aquí yo tengo he, dejé el study intact.
study English. ¿Qué debo hacer? Ah, muy bien. Como está precedida por una consonante, lo que debo hacer es cambiar esta Y. ¿Y qué le debo agregar? Muy bien. Lo único que debo agregarle es IES. Y quedaría studies. ¿Qué sucede si yo quiero decir ella juega baloncesto? Entonces, yo diría she play basketball, ¿verdad? Como es play, no está antecedida de una consonante, ¿qué le debo agregar? Muy bien, solamente le debo agregar S. Ahora, si yo quiero decir ella va de compras, entonces yo digo she go y pongo shopping, ¿verdad? Shopping. ¿Qué le debo agregar a este go cuando hablo de she? ¿Se acuerdan? Si el verbo termina en O, ¿qué le debo agregar? ES. Muy bien. Entonces, ¿cómo debería ser? She goes. Si se dan cuenta que yo solamente estoy utilizando he o she, no utilizo ni I, ni you, ni we, ni they, porque si utilizaría I, you, we, they, no le pondría ni S, ni ES, ni IES al verbo. ¿Ok? Vamos a hacer un último ejemplo. Yo voy a decir él trabaja. Entonces yo diría he work in. Él trabaja en. Como es él y el verbo termina en consonante, ¿qué le debo agregar? Muy bien, le agregamos una S. Entonces, acuérdense, esto es para afirmar y lo único que tenemos que hacer es cuando hablemos de él, ella o eso, me faltó una con eso, solamente le agregamos o IES o S o ES, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedería si yo en vez de utilizar un él, un ella, utilizaría un nosotros? ¿Qué pasa si yo quiero decir nosotros jugamos fútbol? Entonces yo quiero decir we play soccer. En este caso, yo aquí le tendría que poner alguna S, ES o IS. No. ¿Por qué? Porque estoy hablando de we. Y el caso de S, ES o IS solamente me aplica para he, she o it. ¿Ok? Espero esto les haya servido de muchísima ayuda. Recuerden, esto es solamente para afirmar en inglés. ¿Qué hacemos? Le agregamos S, ES o IES al verbo única y exclusivamente cuando estemos hablando de he, de she o de it. Espero este video les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse a mi canal. Si les gustó, denle like y estén muy pendientes porque vamos a seguir viendo muchas cosas que nos van a permitir aprender inglés muy, muy rápido. Muchísimas gracias.